Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando este calor de verano? ¿Bien? Yo soy Andrea y como a mí me encanta conocer el mundo, de mi mano vais a conocer y a viajar a un montón de países exóticos del mundo sin tener que levantaros del sofá. Bien, ¿queréis saber a qué país vamos a viajar hoy? Pues venga, acompañadme que os lo explico. Como todos sabemos ya, es muy importante saber situar en un mapa más o menos y saber la distancia desde nosotros al país que vamos a viajar. Como veis en el mapa que tengo a mi derecha, vamos a viajar a un sitio que está muy lejos de nosotros y se llama Hawái. Hawái no es exactamente un país, sino que pertenece al país de Estados Unidos. Hawái es un archipiélago. Y un archipiélago significa que hay varias islas pequeñitas todas juntas, por eso en el mapa este que tengo aquí parece que vayamos en medio del océano, pero no, vamos a un conjunto de islas que está en el océano Pacífico. Estas son las islas que conforman Hawái. Hawái son unas islas paradisíacas llenas de playas preciosas de arena blanca y olas gigantescas donde se puede practicar surf. ¿Queréis venir conmigo a conocer Hawái? Su ropa tradicional, sus gentes, su comida, sus costumbres y sus animales. Pues venga chicos, abrochad los cinturones que vamos a hacer un viaje de más de 12.000 kilómetros en tan solo unos segunditos. Venga que nos vamos. Hola a todo el mundo chicos, bienvenidos a Hawái. Esta es la ropa típica hawaiana. Normalmente cuando llegamos a estas islas, las chicas nos suelen recibir en bikini, el collar de flores y la falda hawaiana. Bien, ¿sabéis cuál es el saludo típico de Hawái? Pues es este. Aloha. Si queréis repetirlo conmigo, lo único que tenéis que hacer es doblar la mano, estirar el dedo meñique, el chiquitín y el dedo gordo y mover la mano así y decir aloha. Aloha significa tanto hola como adiós, es decir, sirve para saludar o para despedirse. Es una palabra que combinada con otras palabras también puede significar muchas cosas. Puede significar buenos días, buenas tardes, buenas noches, puede significar amor, puede significar esperanza. Aloha es una palabra que vale para decir casi cualquier cosa, pero todas cosas buenas, cosas agradables. ¿Qué? ¿Os gusta la ropa hawaiana? Bien, otra cosa muy típica de Hawái es la música que estamos escuchando. La música típica hawaiana se suele tocar con el ukelele. El ukelele es este instrumento que tengo aquí en la foto a mi izquierda. Suelen utilizarlo mucho, aunque también utilizan otros instrumentos, lógicamente, pero suelen utilizarlo mucho para crear su música relajante y alegre. Es una música como de playa, como que invita a tomar el sol, a relajarse, a nadar en la playa, ¿verdad? Es una música muy agradable. Muy bien chicos y chicas, una de las cosas más típicas para hacer en Hawái es practicar este deporte, el surf. El surf es muy típico de estas islas porque en el océano Pacífico, que es donde se encuentran, las olas son enormes y gigantes y entonces allí en las costas de las islas es muy fácil y muy divertido practicar surf. Bien chicos y chicas, ¿sabéis dónde estamos? Estamos ahora mismo en la isla de Maui. La isla de Maui es una de las que forman el archipiélago, ¿recordáis? De las islas hawaianas. Bien, pues en Maui, que es una isla preciosísima, con unas playas divinas, se puede visitar el volcán Jalakala, que es el que tengo aquí a mi izquierda. Este volcán es la montaña, volcán más alto de todo el archipiélago de Hawái. Mide más de 3.000 metros de altura, muchísimo, una barbaridad. Y además de tener, en esta isla tenemos contrastes muy fuertes, porque además de tener las montañas más altas como este volcán, también tenemos las playas más planitas, como las que estoy enseñándoos ahora, y sitios con cascadas y bosques. Bien, el volcán, como os he dicho, se llama Jalakala. Y esto en hawaiano significa la casa del sol. Se llama así porque cuenta la leyenda que hace muchos años había un dios llamado Maui. Para la cultura hawaiana había un dios llamado Maui que quiso ir a visitar este volcán.
Y antes de que se fuera, su abuela, que también era una diosa, ató su pelo al sol para mantenerlo quieto y que el día durara más rato para que su nieto Maui pudiera visitar la isla con tranquilidad. Por eso aquel día fue más largo que los días normales, porque el sol estuvo alumbrando la isla y el volcán durante un montón de tiempo. Por eso Jarakala, que es este volcán, se llama la Casa del Sol, porque fue donde el sol pasó más horas. Muy bien, ahora nos hemos ido hasta las playas de Waikiki. Waikiki está en lo que es la capital de Hawái, que es Honolulu. Y esto se encuentra en una isla diferente a la que hemos visto antes, porque recordemos que Hawái son varias islas juntas. Bien, las playas de Waikiki, muchas de ellas, que son las que estamos viendo ahora, las han hecho los hombres. Es decir, no son playas naturales, sino que están construidas de alguna manera por los humanos. Aquí, en el barrio de Waikiki, en Honolulu, podemos ver también el Diamond Head. El Diamond Head es uno de los volcanes más importantes y más conocidos de Hawái. Bien chicos, y aunque estoy muy cómoda y muy fresquita vestida de hawaiana, si me disculpáis un segundito voy a cambiarme y a ponerme mi ropa normal para seguir enseñándoos cosas de Hawái tan chulas como sus animales típicos, que seguro que hay algunos que no conocíais, y la comida tan rica que se come en esta parte del mundo. ¿Queréis saber cuál es el animal más típico de Hawái? Bien, pues lo presento en un segundito. Se llama la foca monje hawaiana. Como podéis observar en la imagen, esta foca es una foca enorme que puede llegar a pesar más de 200 kilos. 200 kilos es una barbaridad. Como curiosidad, las hembras, las chicas, suelen ser más grandes que los machos, lo que no es normal porque en casi todos los animales, en casi cualquier especie de animal, la hembra suele ser más pequeñita. Pues en esta especie son más grandes. Estas focas monjes se alimentan sobre todo de pececillos y de animalillos que viven en el agua cerca de donde ellas se ponen encima de las rocas a tomar el sol. Bien, otro animal típico de las islas de Hawái que podríamos encontrarnos buceando en sus aguas cristalinas sería el pez esquirla de fuego. Este pez se llama así por las rayas que tiene de color rojo y blanco, porque el rojo a veces también se ve un poco anaranjado y puede recordar a una llama de fuego. Es un pez que puede medir hasta 17 centímetros, que sería más o menos una cosita así, y que son nocturnos. Normalmente durante el día duermen y por la noche se esconden detrás de los corales para cazar su alimento, que normalmente son crustáceos, como caracoles pequeñitos de mar o gusanos de agua. Y por último, el último animal típico de las islas de Hawái que veremos hoy es el albatros de cola corta. Este albatros es un animal bastante parecido a las gaviotas, ¿verdad? Las que vemos sobrevolando la playa por aquí también. Pero el albatros es bastante más grande y tiene una cola chiquitita y cuadrada muy característica. Sus plumas son de color negro en la parte de arriba y de color blanco en la parte de la tripita. Una cosa muy curiosa del albatros es que bebe agua salada del mar y tiene una cosita en su pico que le ayuda a separar la sal del agua y así cuando traga se bebe el agua directamente dulce. ¿Qué os parece, chicos? Bien, chicos, y para acabar con este recorrido tan chulo por Hawái, lo que vamos a ver ahora es lo que se come allí de normal, la comida típica hawaiana. El primer plato que tengo aquí a mi derecha se llama lomi lomi y es un plato que está riquísimo y que se hace con salmón a trocitos muy pequeñitos, mezclado con cebollita, a trocitos pequeños también, y tomate triturado. Es una combinación de sabores súper diferente y súper rica. Bien chicos, otro plato típico de la cultura hawaiana y que no podemos dejar de probar es el poke. El poke que vemos aquí en la imagen es un plato que se hace con atún crudo marinado y que luego se combina con sésamo y algas. Y es un sabor súper rico, bastante salado por cierto, pero que está buenísimo. Por último, como siempre chicos, vamos a ver un postre típico hawaiano y estoy segurísima de que se os va a hacer la boca agua. Mirad, lo tengo aquí en la imagen y se llaman malasadas. Las malasadas son unos panecillos muy blanditos y esponjosos que están rellenos de crema y chocolate y que por encima se les espolvorea un poquito de azúcar.
Y vamos, seguro que estáis deseando probarlos tanto como yo. Bien, chicos y chicas, hasta aquí nuestro pase por este sitio tan bonito, tan relajante y con estas playas paradisíacas preciosas. Hemos acabado nuestro viaje de Hawái y nada, me despido por hoy de vosotros. Yo me voy a quedar por aquí, por la playita un ratito más. Y nada, nos vemos pronto. Un beso, chicos, que tengáis un buen día.